Bienvenidos a Presente 7, el espacio donde el tiempo se detiene para conectar con lo eterno. En la frecuencia de Esperanza Mía, abrimos el manual de vida para escudriñar las verdades que transforman el corazón. Es momento de profundizar, de cuestionar y de crecer. Iniciamos el estudio de la lección de escuela sabática. Quédate con nosotros, porque tu presente se ilumina hoy. Esto es Presente 7. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a Presente 7. Hoy, junto al profesor Miguel Ángel Peña Castillo, analizaremos un momento glorioso en la cruz y nos estaremos basando en Colosenses, específicamente el versículo 15. Y allí dice que Jesús despojó a sus principados y a las potestades. Pero antes de entrar en materia, quisiera leer, como todos los días, nuestro versículo a memorizar, que ya me imagino que muchos de nosotros ya no sabemos una parte porque lo estamos diciendo todos los días. Y nos dice así en Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Oremos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias te damos infinitas por darnos la oportunidad nuevamente de estar con nuestros amigos en esta ocasión. Por eso, Dios, te damos gracias y te pedimos que tú puedas poner tus palabras en nuestros pensamientos para que así junto a nuestros amigos podamos estudiar tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Profe, bienvenido una vez más. Y usted me estaba contando tras bastidores que ayer se nos quedó un punto interesantísimo y es bueno que hablemos de este tema antes de entrar en materia con el día de hoy. Correcto. Fíjate, cuando hablábamos de Romanos 7:7, que decimos la ley es pecado. Sí. Y dice el apóstol Pablo en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley dijera, no codiciarás. Entonces, fíjate lo interesante de esto. ¿Qué cosa clavó Jesús en la cruz cuando Él murió? No solamente los pecados tuyos y míos. Que ayer hablábamos de esa parte. Pero hay gentes que quieren aseverar, que se atreven a asegurarlo, que Él clavó los 10 mandamientos. ¿Y cómo Dios se va a contradecir si los 10 mandamientos se guardan en el cielo, se guardan en el universo? Y si en base a los 10 mandamientos fue que el hombre pecó, porque violó, porque desobedeció una ley moral, porque en ese momento todavía no estaba establecido legalmente, sino que Dios la puso moralmente en el individuo. Y yo recuerdo una ocasión que mi sobrino, que ahora va a cumplir 55 años en Francia, siendo él pequeñito, yo le dije, toma ese cuchillo y mata a esa persona. Y se asombró y me miró así, pequeñito, bien pequeñito, como de 3 años. Y me dijo, no. Digo, ¿y por qué tú dices que no? No, él no encontraba la explicación. Pero él sabía que eso no era correcto, que no era bueno. Y entonces, ¿a qué ley él estaba haciendo acopio? Es porque Dios lo puso en nosotros. La ley Dios la escribió en nuestros corazones, en nuestras mentes. Entonces, cuando Adán y Eva fueron creados, Dios le puso la ley de él, del cielo, en sus mentes. Y moralmente ellos estaban sometidos a ella. Y al Señor explicarle que había un enemigo cerca, los advirtió y que se mantuvieran juntos siempre. Pero el problema es que nos descuidamos nosotros y el enemigo nos engaña. Algunas veces caemos en manos de gentes hábiles que tienen huecas sutilezas que influyen en tu carácter negativamente. Pero en ninguna manera Jesús pudo haber clavado los 10 mandamientos
Y también clavó las leyes ceremoniales de los judíos, porque eso sí lo clavó, las leyes ceremoniales, que hasta el mismo instante en que Jesús, ellos por ejemplo mataban un cordero para simbolizar a Jesucristo, el cordero que era inmolado entre las 2 tardes. Cuando Jesucristo murió a las 3 de la tarde, ese corderito que tenía el sacerdote, en el mismo instante en que él le va a clavar el cuchillo, el corderito se zafó y salió huyendo. Y el velo también. Y el velo del templo se rasgó. Se rasgó. Entonces esto te demuestra a ti que ahí hay una enseñanza, que Dios estaba clavando las leyes ceremoniales, las ceremonias, los ritos que se hacían, y ese también que yo mencioné era un rito. Ya que usted menciona esta parte y quedó claro, ¿verdad? Amigos que nos están escuchando, esto formaba parte de la lección de ayer, pero ya que estamos hablando de esto, de lo que Cristo hizo en la cruz, entonces vamos a aterrizar en el día de hoy, que el título me llama mucho a la atención: sombra o realidad. En Colosenses, en el versículo 15 del capítulo 2, dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades. Ahora bien, ¿por qué entonces en este día actual todavía estamos viendo maldades en el mundo si ya Cristo la exhibió en la cruz? Hay que tener cuidado porque todavía estamos luchando contra el pecado. Las potestades de las tinieblas están vigentes en la tierra. Están circunscritos aquí en la tierra porque así lo quiso el Señor. Y aquí mismo va a ser destruido el enemigo. Porque a este planeta fue que él engañó. Hizo pecar a la mujer, y la mujer fue también usada para convertirse en un acicate para el hombre, el varón. Y los dos pecaron. Uno pecó engañado y otro pecó voluntariamente, sabiendo que iba a pecar. Es decir, me refiero al hombre. Claro, ya él sabía lo que iba a pasar y aún así decidió comer del fruto. Entonces, profe, yo quisiera hacerle esta pregunta, que es la pregunta que está como título para el día de hoy: ¿sombra o realidad? ¿Qué usted me puede decir de esta pregunta y del estudio de este día? En toda investigación hay cosas negativas que tú tienes que desechar. El investigador observa, va recolectando informaciones, organizando esas informaciones, las va estructurando, las va analizando. Pero él va a descubrir también en la investigación cosas que él tiene que desechar, que no son relevantes, que hacen sombra a la futura investigación que usted va a presentar en público, la verdadera realidad. Entonces, en la vida espiritual hay sombras. Mis pecados son sombras. Mi realidad es el testimonio que yo estoy dando en el momento. Por ejemplo, también en la antigüedad habían representaciones, cosas que tenían un significado, pero para el momento. La verdadera realidad vendría en el futuro. Por eso son sombras de las cosas pasadas y ahora se hacen patentes en el presente. Yo estoy acá analizando, profe, de verdad que el pueblo, vamos a llamarlo así, los judíos de la época, eran personas de corazón duro y no entendían lo que Pablo quería decirle en sus momentos. Ellos no estaban de acuerdo acerca de cuáles eran los temas que Pablo estaba tratando aquí. Pero de lo que podemos estar seguros es de que en la propia epístola, en la propia Biblia, se proporciona bastante información sobre lo que parece haber sido una influencia divisiva de algunos conversos del judaísmo en la iglesia predominante. Entonces siempre ha existido ese espíritu de división, porque vemos que en el tiempo de Pablo también existía eso. ¿Formaba parte esto de las sombras o no?
Mira, no es fácil reeducar cuando tú vas a enseñar. El que es maestro, algunas veces con las preguntas que él hace, descubre qué conocimiento tienen previo los alumnos. Pablo estaba ante un pueblo que había descuidado la comunión con Dios y no escudriñaba la palabra. Y por eso no entendían el proceso al que Pablo lo estaba sometiendo ahora. El mismo Jesucristo tuvo problemas con los fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas, gobernantes, porque ellos no escudriñaban la palabra. Eso te lo demuestra, por ejemplo, cuando los magos de Oriente, que en realidad no eran magos, eran filósofos, eran investigadores, llegaron donde Herodes, el Grande, y le preguntaron, ¿dónde van a ser el Mesías? Y se asombró y él tuvo que llamar a los escribas, a los que sabían. Y le dijeron de una vez, según Miqueas dice, en Belén de Judea. Óyeme, estaba ignorante el mismo rey. Y se supone que un rey debe conocer la historia de su país. Naturalmente, ese Herodes era idumeo, era de Idumea, en la parte sur de Israel, donde está un desierto. Entonces eran descendientes de Esaú, pero no escudriñaban la palabra como muchos de los judíos. Y los mismos judíos tampoco estaban escudriñando. Entonces ellos estaban llenos de sombras. No podían ver la realidad en el momento de que el creador del mundo, el mismo Mesías, estaba entre ellos. Y después que Jesús murió, esos mismos judíos seguían empecinados en no creer, porque algunas veces usted mismo cae en la desgracia de empecinarse en decir que usted no va a creer, porque no quiere creer y no quiere ver la realidad del momento. Y muchas veces también por los estudios, porque usted sabe que habían estudiosos de la Biblia o estudiosos de la palabra de Dios. Ellos leían los pergaminos y pensaban que todo lo sabían y no aceptaban algo nuevo, no reconocían esto. Y como usted decía, puso el ejemplo del rey, conocen la verdad a medias y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque entonces así somos mal influenciados. Cuando leemos la Biblia, en nuestro caso presente, solamente por arriba y no profundizamos, cualquier persona puede venir con una doctrina y nosotros o no entenderla o comprenderla como buena y válida. Mira, decía el mismo proverbista, Salomón, leedlo todo y retened lo bueno. Algunas veces decimos de la siguiente manera, oye todo, pero juzga lo que tú estás escuchando. Por eso dice en el versículo 18 de Colosenses 2, te dice que nadie te prive de vuestro premio, afectando humildad. ¿Qué pasaba con esas gentes? Que no eran humildes, no estaban dispuestos a aprender, porque ellos se consideraban maestros más grandes que todo el mundo y le rendían culto hasta a los ángeles y se entremetían en lo que no habían visto y que estaban hinchados internamente en su mente carnal. Dice en 1 Corintios, el hombre carnal no percibe las cosas del espíritu porque le parecen locura, mas el hombre espiritual todo lo juzga hasta lo profundo de Dios. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado en lo que usted escucha. Excelente, profe. ¿Algún texto, algunas palabras finales para nuestros queridos amigos que nos escuchan? Claro, porque por ejemplo no se ha completado el texto del capítulo 2 del 16 al 19. El 19 te dice, y no haciéndose, no agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Tú notas que ellos tienen que agarrarse a la cabeza y nutrirse, pero no es nutrir. Hay cosas que están débiles. Si las coyunturas de tu cuerpo están débiles, las rodillas, la de los tobillos, la de las caderas,
las extremidades superiores, es decir, los brazos, las manos, que son tus extremidades, no están funcionando bien, el cuerpo no va a funcionar. El cuerpo no va a funcionar bien. Entonces, tú debes crecer totalmente, crecimiento total, que llega hasta la cabeza. Entonces, eso es lo que quiere decir el Señor. Esos versos que estamos mencionando anteriormente, los teólogos los encuentran un poco complicados, pero vamos a sacar algunas cosas que nos conviene sacar de ahí. Algunas enseñanzas. Sí, algunas enseñanzas. Entonces, nos dice allí, por ejemplo, ¿por qué ellos no entendían las cosas? Por sus prácticas. Las prácticas judías no eran humildes, según el versículo 18. Fingían culto, o sea, le hacían culto a los ángeles. Jesús les llama a eso falsa humildad. Y les recuerden que Dios no se equivoca, porque Dios es sabio, según Mateo 6:1. Qué bueno que uno lo lea para que la gente entienda qué es lo que significa eso. Mire lo que dice. Mateo 6:1. Dice, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Tú no haces las cosas para que te vean. Tú lo haces para agradar a Dios. Entonces, ahí está. Eso es lo que se quiere. Sí, y el versículo 5 te dice, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya ellos tienen su recompensa. Y el versículo 7 te dice también, orando no use vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos y repiten demasiado lo mismo. Y el último versículo que cito de ahí, de Mateo 6, el 16, cuando ayunes, no sea tan rígido, tan austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para que vean que tú estás ayunando. Se ponían de mostrar a los hombres que están ayunando. Esa gente también tiene su recompensa. O sea, tú no tienes que agradar a los hombres, es a Dios que tú tienes que agradar. Hay mucho de qué cortar de eso que usted, de esos versículos que está leyendo puntualmente para nuestros días presentes. ¿Cuánta gente, profe, que va a la iglesia, que tiene algún talento, ya sea de predicación, de cantar, hasta de orar, y van para vanagloriarse? No para darle la gloria a Dios, sino para ellos vanagloriarse y decir, ¿vieron qué bien lo hice? ¿Vieron qué bonito canté? No, que tu canto, que tu prédica, que tu oración sea para Dios. Es lo que está diciendo ahí, que no seas hipócrita. Esa parte de ayuno, hay personas que dicen, yo voy a ayunar hoy. No, eso no hay que decirlo. Eso es entre Dios y usted. A menos que sea un ayuno general que la iglesia convoque, ya eso es otra cosa. Pero que lo que tú hagas sea para Dios. Hay algo importante que la gente puede decir. ¿Por qué lo omitió hablar del versículo 16? ¿Por qué lo omitió eso? No. Lo que pasa es que ahí se habla de las fiestas nuevas y las lunas o sábados. Habían sábados ceremoniales. Ellos le llamaban sábados a las fiestas que ellos celebraban. Le decían como el sábado una fiesta espiritual. Uh-huh. Ellos también le decían, mira, esa fiesta es también un sábado más. Y en cada 29 días, que era la luna nueva, ellos la celebraban. Eso lo habla también en Oseas capítulo 2, versículo 11, que se hacían desde los tiempos antiguos. Lo que pasa es que la gente no quiere. Déjame leértelo para que tú veas. Oseas 2:11, para que tú veas lo que dice. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades.
Y sus días de reposo, dice ahí. Correcto. No, si hubiese sido hablando del sábado per se, hubiese dicho Dios de mis días de reposo. Y eso o sea, fue de lo que mis días de descanso. Él lo especifica y claro, de sus días. Eso fue lo que Jesús hizo, clavado en la cruz. Esas fiestas, esas nuevas lunas, esos famosos días de reposo que ellos llamaban, no el día en sí del día de reposo sábado, porque eso se ha mantenido y se mantendrá. Porque eso no solamente en el presente, sino que en el futuro el sábado se va a seguir guardando. La Biblia no los dice. Dice que será que de mes en mes y de sábado en sábado estaremos en la presencia de nuestro Dios. 66:23. Isaías, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué me dice esto? Que el sábado fue creado desde la fundación del mundo, fue respetado por Dios, por Jesús cuando se hizo hombre, hasta inclusive después de muerto, Jesús reposó el séptimo día y resucitó después. Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga en sábado, como era su costumbre. Entonces, ¿por qué él iba cuando muriera en la cruz a quitar todo eso? Pero la Biblia me dice que en el futuro, cuando estemos reunidos bajo los pies de Dios en la nueva tierra, también vamos a reposar, vamos a guardar el sábado. Pero en Apocalipsis te lo dice también, Apocalipsis te lo dice. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Aunque en una versión dice lavan sus ropas, es lo mismo. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Tremendo. Los que guardan sus mandamientos. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, tú estás lavando no solamente tus ropas físicas, sino también las espirituales y las morales. Por tanto, entonces, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Esa es la idoneidad. Pero en ninguna manera se está refiriendo a los sábados morales, a los 52 sábados del año, porque eso se guarda en el universo entero y el cielo lo guarda también. Bueno, yo creo que ese tema quedó claro, pero si tú quieres escuchar más del sábado, vamos a preparar un programa especial, profe, un día de estos, para hablar solamente del sábado, para que hagamos un estudio específicamente del sábado. No estoy hablando de la escuela sabática, no, es un programa aparte que vamos a preparar con mucho cariño para usted, para que podamos entender por qué Dios es tan especial con este día de reposo. Profesor. Excelente. Gracias por una vez más, como siempre le digo, no me voy a cansar de darle gracias por acompañarnos en este espacio Presente 7. Hay reportes ya de muchas personas diciendo que siguen la lección de escuela sabática. De hecho, la piden día tras día. Y que bueno, a esas personas les decimos que no solamente se queden con el mensaje, sino que puedan compartir ese link que le llega a usted, ese acceso a nuestra lección, que usted pueda compartirlo con otras personas para que también puedan aprender de la palabra de Dios. ¿Vamos a orar, profe? El plan mío es que llegue hasta las cárceles. Sí, cárceles, hospitales. Ese es el proyecto. Si llegó hasta allí, porque muchos hombres todavía no han despertado en las cárceles y muchos están sufriendo en hospitales físicamente y hasta espiritualmente y hasta mentalmente, si se quiere. Y ese sueño no es muy lejos de la realidad, profe. Esta persona que nos está escuchando, que sabe que tiene un familiar que está privado de libertad o quizás un amigo, algunos de ellos tienen acceso a las redes, tienen acceso al celular. Qué bueno sería que le compartamos esperanza a esas personas que tanto necesitan escuchar de Jesús. Padre nuestro, damos las gracias otra vez. Agradecemos tu misericordia y tu bondad. Rogamos, Señor, que tú transformes nuestras vidas con tu santa presencia, alumbrándonos espiritualmente, Señor. Queremos que llegue hasta esas personas que sufren físicamente, mentalmente, emocionalmente, moralmente. Que tú los transformes, Señor, y pelee por ellos. Siempre te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, esto fue Presente 7. Será hasta mañana, si así Dios lo permite.
Llegamos al final de nuestro tiempo de estudio. Pero recuerda, la lección no termina aquí. La lección comienza mañana, cuando pongas en práctica lo aprendido. Gracias por ser parte de Presente 7, en la frecuencia que te acompaña siempre. Esperanza mía. Que la palabra de Dios sea tu norte hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue Presente 7.